Vamos a cambiar de tema. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen dio el informe sobre las negociaciones con la armadora para alcanzar el incremento global del 5.46% a pesar de los problemas que generó la pandemia. De este incremento, el 3.62% se dio de manera directa al salario, ya se lo platicábamos, el 1.84% fueron a prestaciones de la siguiente manera, 0.75% fue para el fondo de ahorro, 0.54% para primas vacacionales distribuidos en 2 días, 0.55% incremento del valor porcentual. José Juan Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Volkswagen de México, señaló que el incremento para más de 7,000 trabajadores de la empresa es parte del camino para ir cumpliendo los requerimientos del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el cual establece como salario promedio de los trabajadores $16, incluso para los que forman parte de las empresas proveedoras. Sobre las vacaciones, se logró que para el cómputo de los días de descanso únicamente se tomaran días hábiles de lunes a viernes, es decir, sábado y domingo no contarían como días vacacionales. Además, a partir de los 5 años de servicio, los trabajadores se ganarán el derecho a recibir 2 días más de prima vacacional. Es la explicación que el día de ayer dio el líder sindical de Volkswagen de México y hace sentido este tema. Hay que recordar finalmente que dentro de la revisión al Tratado de Libre Comercio o dentro de la generación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, uno de los rubros más importantes es la parte laboral, que establece una serie de compromisos importantes para las 3 partes, para Canadá, Estados Unidos y México, pero más para México, donde hay un desfase salarial y ello, dice Estados Unidos, genera una falta de equidad en la competencia, así es que México tendría que elevar salarios. Es un tema que va a estar siendo monitoreado y sancionado dentro del marco del nuevo Tratado de Libre Comercio. Por eso, el líder sindical de Volkswagen dice, este incremento salarial sí se da en un momento difícil, pero sí se da también en el marco del cumplimiento al nuevo Tratado de Libre Comercio y no nada más es para un tema de los trabajadores directos de la empresa, es un tema que tiene que llegar a los trabajadores de las proveedoras, lo que finalmente también va a generar en las próximas semanas un tema de análisis financiero y de complejidad financiera para las decenas de empresas proveedoras de Volkswagen que van a tener que revisar el salario de sus trabajadores. El que trabaja dentro de una empresa automotriz recibe el auxilio, recibe el trabajo indirecto de todos aquellos que trabajan en las proveedoras, porque entre todos, directa o indirectamente, hacen el auto. Y finalmente, ese es el valor que termina por medirse, el auto. ¿En dónde sale más barato producirlo? ¿En dónde sale más caro producirlo? En función del valor mano de obra. Y bueno, justamente la reflexión que hace el líder sindical es, ¿en un momento difícil? Sí, pero las condiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, obligaban a que se diera este proceso de revisión. Ahora, otro tema, respecto a la posibilidad de heredar las plazas, un trabajador de Volkswagen de México pueda heredar su plaza a sus descendientes directos, fíjese que anualmente hasta 80 empleados del área de producción de Volkswagen de México podrían beneficiarse de esta nueva cláusula del contrato colectivo de trabajo que permitiría heredar su posición, su lugar a familiares directos, la esposa, los hijos, nietos, pero ello también incluye a hermanos y sobrinos. Es un tema bastante pues, importante, es una negociación muy amplia en este sentido. El acuerdo señala que será para aquellos trabajadores mayores de 60 años que se encuentren en condiciones incapacitantes y que estén por retirarse. Ellos podrán proponer, y quiero subrayar la palabra,
proponer a sus familiares, pero la contratación no se dará en automático. Deberán cumplir las condiciones que exige la empresa. Entonces suena interesante, es decir, un trabajador ya se va a retirar por edad avanzada, por cesantía a partir de incapacidad, y es el primero que puede levantar la mano y decirle a la empresa: te propongo a mi hijo, te propongo a mi nieto, te propongo a mi sobrino para que ocupe mi plaza. Y entonces la empresa, dentro de esta negociación del contrato, se verá obligada a llamar a esa persona y evaluarla y ver si cumple con las condiciones como para volverse trabajador de Volkswagen de México. Es decir, no será un proceso en automático, de ninguna manera, no lo será. Es decir, no será como si sucede, por ejemplo, en el magisterio, que ahí sí es por default. Aunque no haya estudios de por medio, la plaza se hereda. Y bueno, pues aquí la empresa dice que sí se van a analizar, establecer condiciones para ello. Logramos en nuestro pliego petitorio solicitar que estos 80 compañeros, cumpliendo 60 años, puedan dejarle su planta a un familiar directo, como lo son hijos, sobrinos y nietos. El mínimo tienen que tener 18 años cumplidos de nivel escolar, pueden entrar con secundaria, y los exámenes de admisión que hace la empresa, como lo son el médico, el integral y el de habilidades y psicométrico. Pues tampoco son condiciones así muy severas. O sea, el heredero debe tener 18 años cumplidos, debe tener secundaria terminada, o sea, no se está hablando ni siquiera de prepa, secundaria, con secundaria nos conformamos. Bueno, no estoy de acuerdo, pero en fin, exámenes de los tradicionales que hace la empresa: el médico, el integral, el psicométrico y el de habilidades. Todo dependerá justamente de la firmeza, de la dureza que haya en esos exámenes. Bueno, en la medida en la que vayan pasando los días, les seguiremos explicando este tema. El número de trabajadores se fijó, este número de 80, se fijó con base en el presupuesto anual de la empresa y las necesidades de producción. En caso de superar la demanda, serán los primeros que respondan a la convocatoria estos beneficios.